Este es el aspecto introductorio al estudio sistemático del libro El Ministerio de Curación, dentro del marco histórico y del conflicto cósmico, parte 2, Prédica 914. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Voy a invitar a los hermanos, antes de entrar en materia en el día de hoy, para que, como de costumbre, le demos una oración a nuestro Padre Celestial. Amado Señor, reconocemos que sin la dirección que brinda tu Santo Espíritu, los textos no iluminarán nuestra conciencia, ni se harán vida en nosotros. No habrá entendimiento sin el auxilio divino. Por eso, en esta mañana, cuando recibimos agradecidos un nuevo día y celebramos esta oportunidad juntos, imploramos tu presencia, Señor, para que dirijas, para que guíes y para que hables al corazón de cada uno de nosotros en esta mañana. Gracias te damos por tu palabra y gracias por el mensaje que nos ha hecho un pueblo peculiar. Ayúdanos a estar a la altura. En el nombre del Señor Jesús te lo suplicamos. Amén. Si nosotros quisiéramos considerar en este momento, aunque sea de manera muy rápida, las condiciones prevalentes en la sociedad norteamericana y en la cultura de principios del siglo XIX, más o menos hasta promediar el mismo, tendríamos que detenernos un momento al considerar la salud de esta sociedad en los siguientes aspectos, hermanos queridos. ¿Qué había en torno a la salud del pueblo en esa oportunidad? ¿Cuáles eran las condiciones? ¿Cuál era la verdadera situación? ¿Cuál era el momento histórico en materia de salud que vivía el pueblo? Bueno, los anales de la historia registran que por lo menos dentro de los métodos, digámosle, terapéuticos, generalmente el problema de la enfermedad se enfrentaba y se trataba mediante una metodología que llevó al ocaso a muchas vidas, a la desaparición de ellas. Recuerdo en este momento, por ejemplo, el caso del presidente Washington, que fue sometido a permanentes sangrías. Parecía que había un concepto extendido y generalizado de que la enfermedad tal vez, no sé, era como un exceso de vitalidad y había entonces que tratar de enfrentar la misma y sofocarla de alguna manera, sangrando al paciente, al cual sometían una y otra vez. Y nosotros hoy en día, dentro del desarrollo científico y tecnológico y en el pensamiento y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la cultura y de la humanidad, entendemos que esto verdaderamente pues tenía que ser contraproducente. Y de hecho, las muertes dejaron como testimonio indiscutible del efecto contraproducente que tenían estas prácticas. Las sangrías, otra de las cosas que se menciona eran las permanentes purgas y la utilización inclusive de vomitivos violentos. Eran más o menos las metodologías que se utilizaban y también un exceso en el consumo de los medicamentos, muchos de los cuales fueron luego tildados, después de la visión de 1863, fueron por Elena White señalados como verdaderos venenos. Así, hermanos queridos, que el pueblo norteamericano, la cultura occidental y el mundo entero esperaba una respuesta. Estaba necesitando verdaderamente un planteamiento diferente, diría yo, como una solución, que distara mucho y trascendiera cada uno de los elementos que se tenían para tratar el problema de la enfermedad.
Y me estoy refiriendo simple y sencillamente a la terapéutica que existía. Pero quiero hacer un paréntesis aquí para referirme a las metodologías de prevención que deberían tener por lo menos los habitantes del pueblo norteamericano. ¿Y por qué me refiero a ellos y digo por lo menos? Pues sencillamente porque esta nación, conocemos nosotros, ha sido de cuna de oro. En otras palabras, nació dentro de los principios del protestantismo. La Biblia, los principios que regían por lo menos lo que tenía que ver con la libertad de conciencia, le dieron a la Constitución norteamericana desde su mismo albor un sitial muy pero muy importante en el mundo. Y nosotros sabemos que el desarrollo y el progreso y la bendición que ha acompañado a esta nación a través de los tiempos desde entonces ha sido precisamente que se ha respetado eso de la libertad de conciencia, el libre albedrío. Es el principio del protestantismo, pero también el principio del republicanismo, los dos grandes baluartes sobre los cuales se ha levantado y se ha estructurado la cultura y la sociedad norteamericana. Entonces la Biblia era, por supuesto, libro de cabecera, no era desconocido. Como nación protestante, era un texto autorizado de consulta. Y me llena de admiración y tal vez de asombro y de inquietudes el por qué el tema de la salud, manejado desde el punto de vista bíblico, había sido pasado por alto en esas instancias, por qué había sido desconocido. No sé qué podría haber sucedido para que los adherentes a los diferentes credos y confesiones de fe no lograran entender, mis hermanos queridos, que en materia de salud, y yo diría que extendiendo un poco esto más allá, siempre la Biblia se ha manejado dentro del criterio de la prevención. Podríamos utilizar un término un poco más depurado, ¿no? Es decir, la profilaxis. ¿Cómo anticiparse a la enfermedad? ¿Cómo implementar medidas de prevención? Entonces la Biblia siempre se está moviendo dentro de eso, y uno de los pasajes clásicos para sostener este punto de vista, por lo menos dentro de la literatura del Antiguo Testamento, es uno que se encuentra en el libro del Éxodo y que nosotros tal vez conocemos. De alguna manera, Éxodo capítulo 15, versículo 26. Está diciendo el autor de la siguiente manera, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, consecuencia, hermanos, inamovible, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Para nosotros este ha sido un texto supremamente precioso. En la experiencia de los adventistas, Éxodo 15:26 tiene mucho que decir. Y en materia de prevención, insisto, en materia de prevención y de profilaxis, este texto debió decirle a la cultura norteamericana y a los habitantes del mundo en aquel entonces, y de especial manera a todos aquellos que tenían un trasfondo religioso en sus vidas y en sus hogares, que una onza de prevención es mucho más valiosa que una libra de curación. Miren ustedes cómo las medidas terapéuticas para tratar de enfrentar el problema de la enfermedad, lo único que estaban ocasionando era consternación, dolor y muerte, como el caso ya mencionado del presidente Washington. Por lo tanto, alguna inquietud debió haberse levantado, alguna voz muy clamorosa
que llamar al pueblo no a decantar tanto por las posibilidades terapéuticas de entonces, sino más bien por la presentación que en términos de prevención la Biblia siempre ha querido rodear a los hijos de Dios dentro de un bendito marco de seguridad. Y este texto de Éxodo 15:26, yo me permitiría leerlo nuevamente, porque pienso que no solamente tiene un punto muy importante dentro de lo que fue la cultura antigua del pueblo de Israel, sino que tiene que ser recuperado por cada uno de nosotros. Ya dije que ha sido un texto precioso, pero yo no sé, a manera de reflexión, no sé si los oyentes, no sé si nos estamos dejando guiar por esta norma bendita de prevención que este texto sostiene. Antes de leerlo, yo quisiera decirles, tras las discusiones del día de ayer y lo que estamos desarrollando hoy previo, pues al estudio sistemático del libro Ministerio de Curación, que nosotros deberíamos de alguna manera ser un pueblo que en materia de salud se destaque. Es cierto que tenemos muchas instituciones de este tipo diseminadas a través del mundo y dan mucho que hablar. Yo por lo menos vi un centro tremendo en este sentido en la ciudad de Lima. Y conozco también por referencias lo que ocurre, por ejemplo, en ciudades cosmopolitas, ¿no? Y supremamente avanzadas, como es, por ejemplo, Sao Paulo, en Brasil, donde centros adventistas de esta materia dan mucho que hablar, atraen y convocan muchas personas y realmente implementan en favor de los enfermos una serie de metodologías que lógicamente respaldadas por el método científico también tienen mucho que ver con lo simple y lo sencillo e inocuo, diría yo, que no tiene consecuencias ni nada que ver con los efectos colaterales que dan los fármacos. Esos son los mecanismos que muchos de ellos se utilizan. Puede haber un quirófano, puede haber un bisturí, puede haber un personal médico calificado, pero los 8 remedios naturales que se expusieron desde 1905 en ese libro El Ministerio de Curación siguen estando a la base de estos planteamientos de salud. Y si eso ocurre dentro de los centros de salud e instituciones de este tipo, en la organización e iglesias que están bajo la conferencia general, todos aquellos que son ministerios independientes y que caminan, digamos, paralelamente al ministerio de la iglesia, haciendo también su obra, pues lógicamente le están dando relevancia y están destacando esos sencillos 8 principios de salud que no solamente son medidas de prevención, sino que son también medidas para tratar a los enfermos y dolientes. Y aquí es donde está la reflexión que yo quisiera hacer, pues a oído de todos nosotros. Estos centros debieran ser mayormente para el público no adventista, que no consulta la Biblia, que no ha oído la voz de Jehová y que de alguna manera están buscando alguna oferta distinta a lo convencional. Yo recuerdo aquel caso de esa dama que llegó justamente a la fundación del suroccidente colombiano, Vida Superior. Y recuerdo la forma, hermanos, como ella llegó, cómo se encontraba verdaderamente dolorida, maltrecha, azotada por la enfermedad y también por el consumo de los fármacos. Recuerdo cómo se dirigió a un servidor y la forma así decisiva como me habló, no decidida, perdón, la forma como ella me habló, levantó su mirada y me dijo, hermano, este es mi expediente médico. Yo lo revisé y miré cómo al lado de cada patología, sin exagerar, 8, tal vez distintas en su naturaleza, se acompañaba cada una de ellas
de una prescripción médica, de una receta para un medicamento de farmacia. Y luego ella, con el talante de la mujer que busca con decisión una solución que había escapado a sus consideraciones, se dirige a un servidor y le dice: y don Diego, yo he buscado solución en todas partes, he agotado hasta mis últimos recursos, ya he visitado el consultorio y la farmacia, pero ahora vengo a jugarme la última posibilidad que me queda. Y yo pensé, ¿no? Muy para mi fuero más íntimo, siempre la oferta, el planteamiento y la solución de Dios dejada, relegada al último lugar. Si nosotros fuésemos cuidadosos para considerar estrictamente las condiciones que a manera de prevención Dios ha dejado expresas en su palabra y desarrolladas de una manera preciosa desde cuando el mensaje de 1863 vino al pueblo adventista, ¿qué contraste estaríamos presentando? ¿Qué pueblo seríamos, hermanos? ¿Qué luz para el mundo? Un pueblo que en materia de salud y de carácter, porque estas dos cosas están finamente articuladas. Recuerden que salud y salvación en la Biblia se intercambian. ¿Cómo deberíamos ser la luz del mundo? Éxodo 15:26. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Yo estoy asombrado al consultar pues alguna de la literatura que ha llegado a mis manos con respecto a la enfermedad mental. El problema de la enfermedad mental funcional es algo que poco a poco se ha venido convirtiendo en un grave problema para la sociedad de hoy. Cunden la depresión, el pánico, el miedo, el sentido de culpa, la ansiedad y un peso en la conciencia que está a punto de destruir a los individuos. Sostienen algunos, mis hermanos queridos, que para el año 2020 esta será la causa de enfermedad tal vez más importante del siglo, la enfermedad mental. Pero yo me he preguntado cómo nos estamos preparando nosotros para poder tener una respuesta concreta y auténtica para el problema de la enfermedad mental. Tiene el mensaje de 1863 que previamente a esta fecha, como lo expresé ayer, año 48, año 54 y posterior a la misma, año 65 y 71, revelado por Dios con gran cuidado y consideración, ¿tiene alguna respuesta para la enfermedad mental funcional, para la depresión, para la bipolaridad y para todo aquello que ha sido catalogado dentro de los términos de la psiquiatría y del problema mental del hombre moderno, hoy por hoy? Yo pregunto, ¿se habrá anticipado Dios con esto tan precioso que nos ha revelado para poder entonces responder al clamor de la humanidad del siglo XXI? Yo creo, apreciados, que el mensaje de Dios trasciende
y los principios revelados a través de ese mensaje, desarrollados en el libro El Ministerio de Curación, entre otros, no solamente fueron una respuesta para la cultura norteamericana del siglo XIX, convirtiéndose en un hito en la historia y dándole una filosofía de salud al pueblo adventista a la vanguardia, hasta convertir culturas como la de Loma Linda, hoy por hoy profusamente miradas y estudiadas con detenimiento por su longevidad y por su condición de salud y de vidas útiles e independientes. Pero esos principios revelados con tanto despliegue siguen teniendo vigencia a pesar de su sencillez. Y creo que la ciencia poco a poco le ha ido dando la razón a todo esto. Nosotros podríamos decir, la ciencia confirma las declaraciones simples y sencillas, que no tienen ningún viso de ciencia tal vez, pero que fueron escritas y desarrolladas por la pluma del don profético que Dios le confió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hay algunas declaraciones que yo quiero leer de Elena White antes de mencionar algunos de esos principios que quiero y creo que es bueno en esta hora recordarlos. Pero esta declaración de palabras de vida del gran maestro dice de la siguiente manera: escuchemos bien, para que no perdamos el hilo de lo que empezamos a sostener y a tejer desde el día de ayer. Y una de las cosas que dijimos ayer como apertura y entrada a todo esto es que esta visión de 1863 le permitió al pueblo adventista entender que el hombre es un sistema. Es decir, ese concepto antropológico que brota de la Biblia es que cada uno de nosotros es el resultado de de las tres facultades que componen el ser, el aspecto físico, mental y espiritual, tan íntimamente conectadas, relacionadas y en una interacción tan armoniosa, hermanos, pero tan íntima y tan influyente la una sobre la otra, que es imposible dar una definición de la humanidad en su naturaleza o del hombre sin tener en cuenta el aspecto integrado de cada una de ellas, hasta hacernos desarrollar a nosotros una filosofía también y una teología de la totalidad del hombre. Lo que afecte a una de estas variables necesariamente afecta cualquiera de las otras esferas. Así que si el hombre de hoy entendiera y apreciara esto que ha brotado como una luz preciosa del mensaje que Dios dio en el siglo XIX a los adventistas del séptimo día, yo pienso que podríamos estar en una posición ventajosa, no solamente con respecto a nuestras instituciones de salud, sino también con respecto a nuestra salud y a nuestro carácter. Elena White sostuvo de la siguiente manera. Escribió, Palabras de Vida del Gran Maestro 281. Cualquier cosa, escuchen bien, que disminuya la fuerza física. Repito, cualquier cosa que disminuya la fuerza física debilita la mente y la vuelve menos capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Yo guardo silencio ante esa declaración. Y apenas logra la misma hacerme evocar cómo, mientras el pueblo de Israel caminaba desde la esclavitud de Egipto a la tierra de la promisión, a la libertad y al reposo de Canaán, tuvo 3 puntos verdaderamente neurálgicos. Éxodo capítulo 16, la caída del maná, tuvo que ser alimentado este pueblo. No solamente ante las condiciones precarias del desierto en materia nutricional y de alimentación,
sino como una fase preparatoria, mental y espiritual de los componentes de lo que salió de Egipto como una horda, hermanos, es decir, como un clan completamente desorganizado y anárquico, pero que tenía que entrar bajo esta posición y consideración divina en aras de poder apreciar y entender la salvación y el destino tan elevado al cual Dios los quería conducir. Y alimentó Dios a su pueblo con maná, comida de ángeles. Y estaba preparándolos para llegar al monte Sinaí, porque todo aquel que avanza de Egipto a Canaán tiene que encontrar en su itinerario y recorrido un monte Sinaí. Y habló Jehová Dios todas estas palabras, dice Éxodo 20. Caída del maná, Éxodo 16. Estas palabras, hebreo, devarim, que son revelaciones, como la del 63, que son pronunciamientos, como la de estas 5 fechas memorables que le dio Elena White al pueblo adventista en el siglo XIX, que son manifestaciones divinas, como esa luz supremamente abarcante del año 1863. Y luego dice Éxodo 22, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Podría Dios sacar a su pueblo de la esclavitud para volverlo a llevar a la misma? ¿No sería más bien para conducirlo a la libertad de hijos e hijas de Dios y para que ellos pudiesen fortalecer esto como gran convicción de su experiencia? Los preparó alimentándolos con comida de ángeles. Pareciera decir a gritos el Señor que hay una estrecha relación entre el estilo de vida y la fortaleza mental y espiritual de los individuos, porque el alimento le habla a los genes, dice la nutrigenómica de hoy. Deberíamos nosotros atender a esta disciplina, atender a esa voz y a esa recomendación de Dios. Y fíjense ustedes que el monte Sinaí se levanta, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo me permito concluir a instancias de todos ustedes y teniendo en calidad de ruego estos textos, hermanos, que brotan del corazón de Dios, me permitiría decirles que si nosotros llegamos por la gracia del Señor, como dice el deseado de todas las gentes, mis hermanos queridos, página 98, capítulo La tentación Jesús. Jesús se apoyó en la sabiduría y en la fuerza de su Padre. ¿En qué nos apoyamos nosotros? Pregunto. Apoyémonos en este sentido y en todo aspecto de nuestra vida, en la sabiduría y en la fuerza del Padre, y digamos con el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Jehová. Y permanezcamos ahí, en la voluntad de Dios, en 1863, en Génesis 1:29, en Éxodo 15:26, en Éxodo 16, para que nuestra razón le dé a Cristo el lugar y el trono en el corazón que Él debería ocupar ya, y no nos gobierne la naturaleza inferior, las inclinaciones, la naturaleza física. Fíjense que en la página 97 del Deseado de todas las gentes dice que en todas las edades las tentaciones para la naturaleza física han sido las más eficaces para degradar y corromper a la humanidad.
cuán estrictos deberíamos ser en este sentido, no solamente en materia de alimentación, sino de todo lo que tiene que ver con lo sensorial. Se sostiene, pregunto, el pueblo adventista hoy por hoy en materia de salud, en materia de supervivencia, en materia de felicidad, en materia de armonía, dentro de los términos de la prevención que están revelados en su palabra y ampliados profusamente a través de la pluma del ministerio profético de Elena White. O tenemos que estar consultando nuestros centros de salud por las mismas flaquezas y deficiencias que en materia de salud orgánica tiene el mundo que come y vive sin Dios y sin ley. Y estas consideraciones llegan a la profundidad máxima de las mismas cuando en Éxodo dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y nosotros tenemos que pensar que quien no se gobierne a sí mismo tiene otro Dios. Es muy triste, no es una denuncia, es un ruego, es un clamor del corazón de un servidor y del Padre Celestial, más bien de Él, hermanos, pero es muy triste que hoy por hoy el apetito nos gobierne y nos domine. Y como alguna vez he sostenido a través de esta misma red, ¿dónde se encuentran, dónde deberían estar los altares del sacrificio? Muy bien, regresando a la idea de Éxodo 16, maná, Éxodo 20, el monte Sinaí, la ley de Dios, los principios que se han deslizado para ser la base de la Declaración de los Derechos Humanos, los principios de la Torá, del Decálogo, y que el mundo religioso se permite pisotear hoy a viva voz, pero que nosotros deberíamos elongar y estar proclamando desde la armonía en nuestro propio ser y una salud pletórica y boyante, unos hogares organizados que le muestren al mundo que la salud preventiva es el recurso de Dios y que si por desgracia, porque la paga del pecado es la enfermedad, tenemos que recurrir a algo, lo último que haríamos, sin excluirlo, para ser equilibrados, pero lo último que haríamos sería entonces entrar a pensar en algo distinto a los elementos terapéuticos que los sencillos remedios naturales, como alguien escribió, el método curativo de Dios, es la revelación para nosotros. Tenemos que desarrollar fe en eso. Y caminando en ese itinerario hacia Canaán, después de abandonar, sin agotar las tintas, lo que sostiene Éxodo 16 y Éxodo 20, llegamos a Éxodo 25. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de vosotros, dijo el Señor a Moisés, en el versículo 8 de Éxodo 25. Entonces yo pienso que sin forzar los textos, sin salirse del contexto, sin dejar de considerar que la historia es cíclica y que lo que ocurrió en la antigüedad puede ocurrir exactamente hoy, podríamos entrar a concluir que Éxodo 16, el maná es como la reforma pro salud, Éxodo 20, la manifestación de la ley de Dios, los principios de la verdadera educación, porque todo esfuerzo educativo debe tener como base la ley de Dios. Luego la vara, el santuario, y quien mora ahí en el lugar santísimo, Jesús de Nazaret, nuestro Paráclitos, su justicia preciosa, divinamente articulados estos mensajes e integrados
como las tres facultades del cuerpo están indisolublemente integradas, nosotros podríamos guardar un equilibrio, pero mejor, una condición de salud y de carácter que nos presentaría ya como la gloria de Dios del mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18:1. Mis hermanos, todo esto se ha propuesto Dios a través de estos mensajes, teniendo como punto de partida aquello que permitirá que los delicados nervios del cerebro, que son el único recurso a través del cual el Espíritu Santo se comunique con nosotros, estén en condiciones de oír la voz de Dios. Y no puedo olvidar en este orden de ideas lo que Elena White escribió. Eso está en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1. Y nosotros deberíamos ya aprender a oír la voz de Dios. Y unas líneas más abajo en ese capítulo dice: ahora, como nunca antes, yo me temo que si nosotros no entendemos ese concepto de la verdadera educación, no tendremos un lugar en el reino de los cielos. Oír la voz de Dios cuando nuestros vasos sanguíneos, cuando nuestras terminaciones nerviosas, cuando nuestros centros nerviosos, cuando nuestro tracto digestivo y los órganos que le dan comienzo al metabolismo en nuestro ser están congestionados por una alimentación opípara, suculenta, cargada, mis hermanos, nos deja en deplorable condición para escuchar la voz de Dios. Yo me temo que no escucharemos la voz de Dios. Y Éxodo 20 sigue diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios se propone, hermanos, y a través de 1863 lo entiendo, que tú y yo seamos un santuario viviente, una copia del original, un tabernáculo aquí en la tierra, un templo del Espíritu Santo. Cualquier cosa, pues, que disminuya la fuerza física, debilita la mente y la vuelve menos capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Yo no sé si podríamos decir aquí, no sé si quedo justificado para decirlo, pero Reforma Pro Salud y discernimiento, Reforma Pro Salud y colirio, me da la impresión que tienen tanto que ver. Sigue diciendo la nota: nos volvemos menos capaces de escoger lo bueno y tenemos menos fuerza de voluntad para hacer lo que sabemos es recto, es decir, con un estilo de vida equivocado, según esta declaración de palabras de vida del gran maestro, entorpecemos nuestra facultad de decidir y entorpecemos ese derecho y esa fuerza con la cual Dios nos ha dotado de determinar. Decisión y determinación, dos variables importantísimas que, trabajadas debidamente, mantenidas dentro de este contexto de salud y de armonía, nos permitirán estar por encima de los clamores de nuestra naturaleza caída y de los clamores del mundo y de las acechanzas del diablo. Dios habló en el 63 y ahí está parado, esperando que su pueblo vuelva. Qué hermoso sería que nuestras instituciones de salud le den un altísimo despliegue a esto en favor de aquellos que nunca han oído hablar de la medicina preventiva del Señor a través de su palabra, pero que encuentran finos instrumentos
coherentes, mis queridos, coherentes que viven lo que predican, viven lo que enseñan. Se ha vuelto algo tan acendrado en su vida. Es una convicción de la cual nadie los puede mover. Pero yo he visto muchos, e insisto en esto, sin cuestionamientos y sin denuncias, simplemente con un clamor, que ante un producto refinado se doblegan fácilmente. Y qué tristeza me da decirlo, que pareciera que este es uno de los baluartes o estandartes nuestros que han ido quedando abatidos en el polvo. Ya presumimos de estarlos viviendo y nos damos algunos lujos, entre comillas, que van en contra de la economía de nuestro cuerpo. Me da la impresión a mí que no deberíamos fritar dentro de nuestros hogares, no freír, como usted quiera decirlo. Me da la impresión que deberíamos ser cuidadosos con el alimento que ponemos delante de nuestros hijos y todo lo que tiene que ver con ese abanico generoso de posibilidades que podríamos llamar estilo de vida, para ver si de pronto, vidas longevas, como los de la cultura de Loma Linda, viene a ser el resultado de nuestra afinidad y vivencia con todo esto. Allá en el libro de Deuteronomio, ¿no?, en esa invitación que hace el Señor, Él dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Y allí habla de cómo se vive una vida longeva. A los cielos y a la tierra llama el Señor hoy y deja nuevamente. Yo celebro realmente que estemos estudiando este tema y considerándolo. Dios nuevamente quiere repetirlo, y lo repetirás, y lo repetirás, y hablarás de Él. Otra declaración formidable en este sentido de la señora White, Testimonios, tomo 3, página 140. Dice: las facultades morales, es decir, las más elevadas del ser, ¿verdad?, de las que nos diferencian de los irracionales, estas facultades se debilitan. Entonces el estudioso de esto y el que está atento, escuchando, debe preguntarse inmediatamente: ¿cómo se debilitan? Porque si estamos en el terreno encantado de Satanás, nuestros estados de alerta deben estar a tono, deben tener tonicidad para poder discernir cómo evitar todo aquello que debilita mis facultades morales. Y hace entonces yo caiga en una posición de desventaja en este conflicto cósmico. Dice ella: las facultades morales se debilitan porque los hombres no viven en obediencia a las leyes de la salud. Sencillo, conciso, breve, pero preciso y profundo. Las condiciones y el marco histórico y el contexto de la cultura americana del siglo XIX ameritaba esta revelación, pero el conflicto cósmico en el cual nos encontramos sí que amerita que agitemos nuevamente y se discuta y se ponga sobre la mesa los puntos que tienen que ver con la naturaleza del hombre como una unidad sellada, indivisible y no desmontable. Dios sabía, hermanos, cómo iba a arreciar este conflicto. Y Él dijo: si fuere posible, el diablo engañará a uno de los escogidos. ¿Y cuánto nos hemos estado preguntando: ¿por qué no puedo vencer? ¿Por qué no puedo vencer? Y hemos llegado a una conclusión muy pesimista: no puedo. Yo le diría a ese hermano: apóyese en la sabiduría y en la fuerza de Dios, como hizo Jesús.
Deje que las promesas vengan en favor suyo en medio de la tentación a complacerse y arruinar su naturaleza física. Y diga, es más importante vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. No entendemos, pues, que la vida se genera es de la fuente divina de la vida. Nosotros pensamos que es del alimento y entonces comemos y comemos y pensamos que así se sostiene la vida, pero la vida se sostiene por la palabra del Señor. Las facultades morales se debilitan porque los hombres no viven en obediencia a las leyes de la salud, ni hacen de este gran tema un deber personal y un testimonio breve. Yo soy una persona de vida muy sedentaria y para poder compensar un poco esta situación, en el pasado he tratado de establecerme algunas rutinas de ejercicio diario. Pero hay veces la cuestión de los viajes, el atráfago de las actividades y las labores, y muchas veces hasta la apatía y la pereza en la cual uno cae, me ha hecho por algunos momentos subestimar esto de un programa de ejercicio regular. Y hace días tenía como una inquietud al respecto. Y yo como que sentí una impresión fuerte a mi conciencia que le agradezco a Dios hoy públicamente. Todo aquel que viola las leyes naturales que Dios estableció en su cuerpo es un potencial violador de la ley moral. Y gracias a esa impresión del Señor, me sobrepuse y establecí nuevamente mi rutina de ejercicio, porque si alguien lo necesita, es una persona de vida sedentaria y de ocupaciones mentales y de los libros todo el tiempo como un servidor. ¿Quién va a creer que estos elementos tan sencillos entrañan vida y el desconocimiento de los mismos son muerte? Porque las facultades morales se debilitarán inevitablemente si los hombres no viven en obediencia a las leyes de la salud ni hacen de este gran tema un deber personal. Voy a ir concluyendo, apreciados hermanos. Voy a ir concluyendo. Entonces, quiero mencionar rápidamente algunos de los elementos de la visión sobre salud de 1863 para que ustedes vean todo lo que eso abarca. Prácticamente que eso ha abarcado todo lo del ser y gracias al Señor por ello. Número 1, aquellos que no controlan su apetito al comer son culpables de intemperancia. No hay tiempo para discutir nada al respecto, así que voy a leer y concluyo. Número 2, la carne de cerdo no debe comerse bajo ninguna circunstancia. Número 3, el tabaco en cualquier forma es un veneno lento. Número 4, es importante, estoy leyendo textualmente, la estricta limpieza del cuerpo y de la mente. Bueno, permítame hacer un comentario breve aquí. La norma más elemental dentro de la profilaxis o prevención es la higiene. Pregúntenle a la ciencia. Con toda razón el Señor dijo, es importante la estricta limpieza del cuerpo y de la casa. Siguiente, el té y el café, número 5, a semejanza del tabaco son venenos lentos. Y todo esto surge, hermanos queridos, cuando al aproximarse a 1850 había un despliegue casi que inusitado de cosas con respecto al uso del agua, al vegetarianismo y a considerar estos como venenos, pero Ellen White lo metió en el contexto del hombre como un sistema y del hombre inmerso en el conflicto cósmico, dándole la mesura, el equilibrio, pero la profundidad que otras filosofías en este mundo no llegaban a comprender ni a plantear. Número 6, los bizcochos recargados, pasteles
y budines son perjudiciales. 7. Comer entre horas perjudica el estómago y el proceso digestivo. Recuerden la última declaración que leí ahora de Testimonios 340, por favor. Siguiente, debe permitirse que transcurra un tiempo adecuado entre comidas, dándole tiempo al estómago para descansar. Todos estos son los principios que están desarrollados en el misterio de curación, ¿no? Siguiente, si se ingiere una tercera comida, dice, debiera ser liviana y varias horas antes de ir a la cama. A continuación, a las personas acostumbradas a la carne, salsas y pastas, no les apetece inmediatamente una dieta sencilla y saludable. La glotonería contribuye a complacer las pasiones corruptas. Al aceptar una dieta sencilla y nutritiva, puede neutralizar el daño físico causado por una dieta equivocada. Otra, las reformas en la alimentación ahorrarán gastos y trabajo. Los niños que comen alimentos muy condimentados tienen fuertes tendencias hacia la complacencia sexual. Otra, las drogas venenosas usadas como prescripciones médicas matan más personas que todas las demás causas de muerte combinada. El agua pura debiera usarse abundantemente para mantener la salud y curar las enfermedades. La naturaleza sola tiene poderes curativos. Medicinas corrientes, menciona ella como la estricnina, el opio, el calomel, el mercurio y la quinina, son venenos. Los padres transmiten sus debilidades a sus hijos. Las influencias prenatales son enormes, pues. Otra, el obedecer las leyes de la salud impedirá muchas enfermedades. A menudo se le echa la culpa a Dios de muertes causadas por la violación de las leyes naturales. Ya casi agotando la mención de estos principios, me permito leer los últimos. Se requiere luz y aire puro, especialmente en los dormitorios y recámaras. Será beneficioso bañarse al levantarse por la mañana. Dios no hará milagros de sanidad por aquellos que violan continuamente las leyes de la salud. Muchos inválidos no tienen una causa física para su enfermedad, sino una imaginación enferma. El trabajo físico hecho alegremente ayudará a crear una disposición saludable y alegre. La fuerza de voluntad tiene mucho que ver con la capacidad de resistir la enfermedad y suavizar nervios. El ejercicio al aire libre es muy importante para la salud de la mente y el cuerpo. Y el exceso de trabajo quebranta la resistencia de la mente y el cuerpo. El descanso diario es necesario. Muchos mueren de enfermedades causadas totalmente por el consumo de carne. Las últimas tres, el cuidado de la salud es un asunto espiritual que refleja la consagración de una persona a Dios. Repito, el cuidado de la salud es un asunto espiritual que refleja la consagración de la persona a Dios. Una mente y un cuerpo sanos afectan directamente la moral de uno y la capacidad de la persona para discernir la verdad. Y todas las promesas de Dios son dadas bajo la condición de la obediencia. Y en el ministerio de curación cierro todo esto con esta enorme declaración que hoy por hoy es una herramienta muy útil y eficaz dentro de los planteamientos de salud nuestros. El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimentario conveniente, el agua y la confianza en el poder de Dios son los verdaderos remedios. Cuando el profeta Habacuc, en tiempo de crisis, escuchó la voz de Dios, se suavizaron sus nervios, tuvo paz,
creyó que Dios estaba al control, dijo de una manera inconfundible en el epílogo casi de su libro, que solamente tiene 3 capítulos: oh Jehová, oí tu voz y temí. Hemos escuchado palabra de Jehová al recordarnos lo que fue el mensaje del 63. Un pueblo entendido caminará al encuentro gozoso de cada una de estas posiciones. Dios nos bendiga y nos ayude en esta hora para ser solícitos en la búsqueda de todo esto que concierne a nuestra salud y a nuestra salvación para la gloria de Dios. El Señor bendiga al pueblo en esta mañana y en este día. Adelante, pastor. Muy bien, la primera pregunta giró en torno al carbón, pero no tanto a los beneficios del mismo, sino más bien al uso. Yo le diría a la persona que presentó este interrogante, esta inquietud, pues que como todos los aspectos de nuestra vida y todo lo que estamos tratando de implementar, ¿no?, en aras de mejorar, en fin, que viene de Dios, pues debiera ser usado algunas de estas cosas que son terapéuticas de manera temporal. A mí me parece que las cosas buenas llevadas de pronto al exceso podrían ser contraproducentes. Entonces, inclusive poder perder su efectividad, ¿no? Entonces yo le diría que es mejor, como todo lo que brota de la naturaleza, hacer un uso temporal y suspender, y más bien uno ceñido al estilo de vida, conectado con Dios y estando en una condición, digamos, emocional, pues que realmente nos deje a nosotros en buena forma en todo nuestro ser. No tendríamos necesidad de estar recurriendo tanto y tanto a estas cosas, ¿no? Pareciera que en algún momento, si nos ceñimos estrictamente a ellas de esa forma, podemos llegar a trasladar nuestro centro de atención del dador de la vida y de las bendiciones a los recursos que Él nos ha dejado, y eso es un peligro. Entonces llegar a ser del recurso como realmente la panacea y la solución, cuando esto se deriva todo de la bendición y de la aprobación de Dios. Así, hermana, que puede usar el carbón, ¿no? Pero pienso que hágalo de manera temporal. La segunda pregunta vino como algo así como ¿cómo empezar? Entonces los cambios deben ser progresivos, hermana. Todo debe hacerse de manera paulatina. Deberíamos tratar de no arrancar, en muchas oportunidades es mejor no arrancar las cosas así de base y de raíz, sino ir haciendo cambios de una manera progresiva, sobre todo si no tenemos la información adecuada para hacer los cambios. Recuerde que el secreto y la clave de todo esto está no en la eliminación, sino en la sustitución. Entonces, ¿qué gano yo con decirle a una persona y exponerle con todos los criterios que, por decir algo, la proteína de origen animal es mala, es nociva? Pero lo dejo bajo esa información sin ofrecer variantes, sin ofrecer soluciones, sin ofrecer recursos, alternativas. Entonces, en la medida en que nosotros nos vamos entrenando y volviéndonos diestros en el manejo de lo que puede sustituir lo que vamos dejando, podemos, por la gracia de Dios, ir haciendo los cambios para que esto lleguen a formarse en un hábito en nuestra vida y sean inamovibles. De lo contrario, yo me temo que podemos entonces dejar el sistema en mala condición, y eso sería supremamente perjudicial, sería un desprestigio para la causa, sería un chasco para la persona,
y sencillamente regresaría a su estilo de vida anterior, a sus viejos hábitos que se impondrían nuevamente, y tal vez nunca le quedaría la sensación de regresar a todo ello, ¿no? Porque no experimentó el beneficio de los mismos, y no porque no los tengan intrínsecamente bajo el monitoreo del Espíritu Santo y de la palabra, sino porque nos hemos equivocado al hacerlo. Entonces, salir, por ejemplo, de una dieta omnívora, de un estilo de vida pues que es el común denominador de la sociedad hoy, y decantar de una vez por, digamos, por el crudismo, me parece a mí que deberíamos ser cuidadosos en ese aspecto, ¿no? Deberíamos haber dado los pasos de manera progresiva, repito, y de manera paulatina. El siguiente interrogante tiene que ver cómo habituarse a estudiar. Yo le diría a quien planteó este interrogante que haga lo siguiente. En primer lugar, y nunca descarte esta posibilidad, nunca. Arrodíllese ante Dios y pídale que le dé gusto por su palabra, que lo ayude a establecer una relación, una vida devocional formidable. No pretenda que sin la ayuda de Dios se puede conseguir esto, es nuestra desgracia. Y creemos que podemos caminar solos en este sentido, y entonces pronto vemos desvanecerse todos nuestros esfuerzos. Yo haría algo que nunca falle, le diría: Señor, ayúdame a despertar un poco más temprano, o ayúdame a conseguir el momento oportuno para sentarme a estudiar tu palabra, para orar, para convocar a la familia, para interesarlos en esto. Dame la sabiduría, dame la ascendencia, dame la autoridad, pero por favor comience ese trabajo primero conmigo. Y orándole al Señor insistentemente que nos dé hambre y sed de su palabra, entonces Él nos va a ir guiando para que nuestras determinaciones sean fortalecidas, de tal manera que aun cuando se presenten situaciones dentro de la vida cotidiana, ya el patrón que se está estableciendo entonces se imponga y nosotros no lo negociemos fácilmente. Entonces resumo todo esto diciéndole: primero trasladar a Dios, no como el niño que le dice al papá, por ejemplo, necesito otros zapatos, así con esa sencillez infantil, dice Elena White, con esa sencillez decirle: Señor, ayúdame a encontrarle gusto a esto, dirígeme al estudio de tu palabra, háblame, despiértame, ayúdame. Yo entiendo que solo no voy a poder, se va a desvanecer todo. Y luego trate de encontrar la manera, ¿no?, que alguien le ayude con una metodología apropiada para poder estudiar la Biblia. Le estaré orando al Señor para que tenga éxito en este sentido. Y la pregunta final, número 4, dieta para cambiar a un diabético. Bueno, yo le diría al hermano que existe dentro de nuestros centros de salud lo que se llama o se conoce con el nombre de un protocolo. Entonces eso está muy bien hecho, ¿no? Adelantado, dirigido por personas que son expertas en la materia, por lo menos que tienen conocimiento de cómo tratar el problema de la enfermedad, y de especial manera esta que es tan insidiosa. Entonces me parece que haría muy bien en hacer consulta de esos protocolos, ponerse en contacto con algún lugar de estos y decirle que se lo envíen por el correo electrónico, no sé, de alguna manera, para que vea la forma como puede atender a una persona que se encuentra en este estado, ¿no? Pienso que esto es de incumbencia de un médico o tal vez de una persona que sea nutricionista, como para que haga las orientaciones adecuadas. Así que es muy delicado el asunto, y yo no me atrevería pues desde este lugar a arriesgar algún consejo, porque no conozco el entorno, la situación ni la vida del paciente diabético. Sería mejor que esto lo haga entonces quien tiene a esa persona bajo su cuidado y consideración y lo está manejando médica y clínicamente. Hermanos queridos, ha sido todo por hoy. Nuestro Padre Celestial, gracias por este espacio generosísimo que nos has permitido tener en el día de hoy. Y gracias una vez más por tu palabra, pero por tu amor, que se desborda por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a encontrar en tu regazo esa seguridad y esa confianza que no se desvanecen a pesar de las circunstancias difíciles del diario vivir.
Permite que podamos encontrar una gran bendición y gran luz al continuar en este proyecto, y que los esfuerzos que se han hecho nos encuentren a nosotros pues de una manera decidida y perseverantes para poder acompañarlo hasta el día final. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén.